y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te estás hecho transgresor de la ley. Hasta ahí solamente. Vamos a leer una escritura más para entrar ya en nuestro tema. Libro de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Dice el verso 10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hasta ahí solamente. Entonces dice la Escritura que los hombres malos, ellos irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Ellos así van a ir de mal en peor. Desde el principio nosotros podemos ver nombres, por hablar de esta manera, hace tiempo se nos predicaba de estos nombres de blasfemia. Todos los hijos del diablo han tenido nombres de blasfemia. Por ejemplo, Caín. Su significado de estos hombres no es un significado tal vez bueno. Algunos de ellos no sé su significado, pero téngalo por seguro que no es un significado bueno, positivo. Caín, el primer hijo del diablo aquí sobre la tierra, desde el principio los podemos ver nombres de blasfemia. Por eso es que Dios siempre les tuvo que cambiar los nombres a sus hijos. Abraham le cambió el nombre, al apóstol Pablo le cambió el nombre. Entonces, por ver algunos ejemplos, a Sara le cambió el nombre, siempre se los estuvo cambiando. Nosotros el nombre que tenemos, Dios un día nos va a cambiar el nombre. Algunos de nosotros no sabemos ni siquiera qué significa nuestro nombre. Algunos pueden tener un significado incorrecto, pero sin embargo lo importante es que Dios tiene un nombre especial para cada uno de los que estamos aquí, o para cada uno de sus hijos. Gloria al nombre del Señor. Él tiene un significado. Pero desde el principio podemos ver a los hijos del diablo multiplicándose, haciendo grandes logros, porque fueron los que comenzaron a crear cosas, a hacer cosas, allá en el principio. Los hijos de Dios siempre han sido hombres sencillos, hombres humildes, pero los hijos del diablo no. Los hijos del diablo siempre han andado en guerras, fueron los que inventaron las armas para pelear, fueron los que inventaron, los que trajeron todo el pecado. ¿Todo por qué? Porque ellos tenían un padre lleno de sabiduría, lleno de pecado, y eso es lo que les da a sus hijos. Dice el hermano Branham en un mensaje, dice, siempre
Si usted se junta con una persona, con un hijo del diablo, esa persona le puede inyectar sus pensamientos, sus malas obras, sus malos pensamientos. Pero si se junta con un hijo de Dios, usted puede ser bendecido. Claro, por el Señor. Aún la Escritura, si mal no me equivoco, lo dice: dime con quién te juntas y te diré quién eres. Entonces, eso fue lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer una escritura más para tomar esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Dice rápidamente, dice el verso 1: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Hasta ahí solamente. Entonces dice esta escritura que sabéis perfectamente que el día del Señor viene como ladrón en la noche. Hoy en día la gente está confiada en muchas cosas. Ponen su confianza en el dinero, en lo que tienen, pero sin embargo nosotros sabemos que todo eso no es una seguridad. La seguridad solamente la podemos encontrar en Dios. La seguridad no la podemos encontrar en el dinero. No la podemos encontrar en una buena casa, solamente la podemos encontrar en Dios. Hoy en día la gente del mundo está con unos pensamientos que el diablo nos ha llevado de mal en peor. Hace algunos días una persona me decía, como platicábamos el lunes o martes, no recuerdo, y esta persona decía: casi siempre que yo me junto con unas personas, ellos siempre me preguntan de las cosas de Dios. Es muy raro cuando no hablamos de las cosas de Dios. Y algunos, nosotros sabemos que aquí sobre la tierra hay hombres que se puede platicar bien. Y yo pienso que a ustedes les ha pasado lo mismo. Hay personas con quienes platicamos bien de las cosas de Dios. Y hay otros que no. Hay otros que solamente están reprochando lo que uno les dice, lo que uno les habla. Hay otros que no quieren nada de Dios, hay otros que no soportan nada de Dios, entonces que no quieren saber nada de las cosas de Dios. Entonces uno tampoco tiene que estar haciendo con ellos, no tiene uno que estar haciendo nada con esas personas. Y esta persona me decía, este hombre decía, pues tú por qué, no recuerdo muy bien por qué comenzamos en esto, pero él sacó estas palabras. Tú por qué dices que eres salvo. ¿Por qué? Porque hace algunos días hablábamos de la salvación. ¿Qué se necesita para ser salvo? ¿Qué necesitamos para tener la vida eterna? Para ser salvos. Con ser buenos, una persona no se salva. Y yo les hablaba a estos hombres y les decía: ustedes pueden ser buenos, ustedes pueden ayudar a los pobres, pero aún así están perdidos. Y este hombre me decía, el lunes, él decía: ¿y tú por qué dices que eres salvo? ¿Por qué dices? ¿Por qué dices que yo estoy perdido? Tal vez a lo mejor tú estás más perdido que yo, porque tú sabes la palabra y a lo mejor haces cosas que a Dios no le agradan. Le digo, estás en lo cierto. Algunas veces yo he hecho cosas que a Dios no le agrada y hasta el día de hoy he hecho cosas que a Dios no le agrada. Y dice la Escritura que más peca el que ya sabe que el que no sabe. Y este hombre me volvió a repetir esa pregunta y me decía: ¿por qué dices que tú estás salvo y que yo estoy perdido? Tú no puedes saber si yo soy un hijo de Dios. Yo le decía, tal vez está en lo cierto. Yo no sé si algunos de los que están aquí son hijos de Dios, pero dice la Escritura que por sus frutos se van a conocer. Un hijo de Dios, por sus frutos se va a saber si es hijo de Dios. Y un hijo del diablo, vamos a saber por sus frutos si es un hijo del diablo. En una ocasión una mujer me decía: mira, yo no quiero saber nada de las cosas de Dios. Y ella hasta el día de hoy ha ido empeorando en su enfermedad. Ella está enferma. Cada día está padeciendo más. Está empeorando con su enfermedad. Y desde que ella me dijo eso, yo no me he vuelto a parar en su casa.
no me he vuelto a parar en su casa, porque ella no quiso nada de las cosas de Dios. Si lo desechan a uno, si desechan a Dios, entonces también lo están desechando a uno. Si a Dios no lo quieren, entonces no tienen nada que estar haciendo allí. Donde reciban a Dios, entonces uno hay que ir allí, pero donde no quieran a Dios, no tiene uno que estar haciendo nada en esos lugares. Entonces, este hombre me decía, mira, yo soy bueno, yo hay veces que ayudo a los pobres, no con mucho, tal vez con poco, yo no hago cosas malas, yo ayudo a mis padres, ayudo a mi familia, siempre estoy ayudando a mis padres, todas esas cosas yo hago bueno. Ciertamente yo tomo, yo hablo malas palabras, pero yo pienso que eso no está mal. Y Dios me tiene que salvar porque Dios es un Dios bueno. Ciertamente Dios es bueno, pero para los que le aman, para los que aceptan su palabra. Dios no puede salvar a un hijo del diablo. Dios no vino a salvar a los hijos del diablo. Dios solamente vino a sus hijos, a los que Él sabía que desde antes de la fundación del mundo éramos sus hijos. Y hay veces que entramos, bueno, a mí me ha pasado, no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, hay veces que uno está en medio de personas que uno no sabe ni qué decir. Hay veces que esos espíritus que ellos tienen no lo dejan a uno hablar libremente. Y ese día yo no podía hablar mucho de Dios. No podía hablar mucho de las cosas de Dios. No tenía palabras. Como que esos espíritus, al estar hablando un hombre, al estar hablando otro, eso no me dejaba hablar. Y ese día yo en la noche me fui meditando y diciendo, Señor, ¿qué les hablo a estas personas? Ponme palabras. Hoy tal vez me quedé callado, no encontré qué decir, pero el día de mañana, si yo vuelvo ahí a ese lugar, o si yo los veo, no quiero desaprovechar la oportunidad, porque nosotros vamos a dar cuentas de las personas que tuvimos a nuestro alrededor y que no les hablamos de las cosas de Dios. Si ellos reconocen o no reconocen, ese ya es problema de ellos. Pero nosotros, el trabajo de nosotros es hablar de la palabra de Dios. Y yo ese día me fui pensando, diciendo, Señor, ¿qué les hablo? ¿Qué les digo? Como decía nuestro hermano Leo, yo recordé esas palabras. Tal vez yo les he hablado por mucho tiempo y no ha sucedido nada. Pero ahora necesito que tú les hables, que seas tú el que les hables. Si ellos no quieren entender, pero que seas tú el que les des una palabra. Y al día siguiente volví a ese lugar con ese propósito. Y ahí estaban algunos de esos hombres, otros no estaban. Y volvimos a entrar en las cosas de Dios. Volvimos a entrar nuevamente. Y ese día yo tuve más libertad para hablarle de las cosas de Dios. Unos se fueron molestos, unos no quisieron ni siquiera, por decirlo de esta manera, ni siquiera despedirse, pero solamente, si mal no recuerdo, solamente uno de ellos fue el que se quedó allí diciendo, es cierto lo que tú hablas, es cierto lo que tú dices. Y los demás se fueron, como 5 de ellos se fueron molestos, se fueron, no me quisieron ni hablar, quién sabe, me sigan hablando, porque así es la palabra de Dios. Cuando uno va a hablar de las cosas de Dios, uno tiene que hablar todo lo que está en la Biblia. No solamente por quedar bien con ellos, no solamente que Dios los ama, sino que Dios también quiere obediencia. Yo en nombre del Señor. Y les digo, estos hombres se fueron molestos, algunos de ellos, pero Dios es el que hace la obra y todo está bien. No importa que con los hombres no nos hablen, no nos quieran hablar, no nos quieran ver, pero lo importante es quedar bien con Dios y no con los hombres. Gloria al Señor. Pero vamos a entrar a nuestro tema antes de que se vaya el tiempo. Entonces estamos viendo esto, comiendo indignamente la cena del Señor. Leíamos esta escritura en 1 Corintios capítulo 11 y allí nos hablaba de esto. Pablo les está predicando a los corintios, les está diciendo, no coman indignamente la cena del Señor, porque no es cualquier cosa el estar en este lugar. Si alguien está aquí, cuando se está predicando la palabra de Dios y él está rechazando la palabra del Señor, entonces le pueden suceder muchas cosas.
Le puede venir una enfermedad, nos puede venir una enfermedad, nos puede venir un castigo, podemos caer muertos en este mismo lugar. Ananías y Zafira, ellos estaban delante de un hombre que se llamaba Pedro, y ellos se atrevieron a mentirle a ese hombre. Ellos dijeron, a cabo no se dio cuenta en cuanto nosotros vendimos esa propiedad. No se dio cuenta, pero ellos le estaban mintiendo al Espíritu Santo. Y por cuanto le mintieron al Espíritu Santo, ellos cayeron muertos, dice la Escritura. Primeramente cayó el hombre y después cayó la mujer, cayó su compañera, porque ambos se pusieron de acuerdo. Entonces vino la muerte y los destruyó en ese momento. Eso nos puede suceder a nosotros en este día. Así como vienen las bendiciones de parte de Dios, así como las recibimos, también podemos recibir de parte de Dios un castigo. Podemos recibir una represión si estamos comiendo la cena del Señor indignamente, con malos pensamientos, si lo estamos rechazando. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Dios. Algunas veces se nos ha dado el consejo, se nos ha predicado, y hay veces que eso no lo queremos recibir, no lo queremos aceptar, pero lo importante es que Dios viene y nos libera de esos malos pensamientos, nos libera de todas esas cosas y volvemos nuevamente a estar aquí. Pero hay quienes se salen para nunca volver, y el que se sale para nunca volver, eso es un pecado imperdonable, como veíamos la semana pasada. ¿Cuántas veces no hemos rechazado el consejo de parte de Dios por algunos momentos, por algunos días, pero nuevamente reconocemos que fue Dios y Dios nos perdona eso? Pero alguien que se sale, alguien que no reconoce la palabra de Dios, entonces eso es un pecado imperdonable. Él estuvo comiendo la cena del Señor indignamente. Déjeme decirle esto, alguien que se sale es porque ya lo estuvo pensando por días, por semanas, por cultos. Él no se va a salir tal vez a la primera, él se va a estar saliendo poco a poco, se va a estar apartando poco a poco. Primeramente se aparta de la palabra y después se aparta de los hermanos, se aparta de la congregación y ya no quiere saber nada de ninguno de los que están aquí. Entonces él se va apartando poco a poco. Así como nos vamos acercando a Dios poco a poco, también el que se aparta se va apartando poco a poco. Poco a poco se va alejando de las cosas de Dios, se va yendo. Llega el momento en que se sale. Puede estar aquí sentado una persona y puede estar rechazando lo que se está predicando. Puede estar durmiéndose porque ya no le interesan las cosas de Dios. Ya no le interesa lo que el predicador predique o lo que el pastor diga. Ya no le interesan los consejos. Ya no le interesa nada. Puede estar distraído. Ya se ha apartado de las cosas de Dios. Y llega el momento en que se va de este lugar. Es lo único que le hace falta. Está aquí, pero no está con esa hambre de escuchar de las cosas de Dios. Gloria al nombre del Señor. Entonces, alguien que se va a alejar de las cosas de Dios, así lo vamos a ver, indiferente. Lo vamos a ver diferente de como Él es, actuando de una manera diferente, hablando de una manera diferente. Gloria al nombre del Señor. Va a hacer unos comentarios contrarios a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él se quiere salir. Así es en un trabajo, en lo literal. Un trabajador, cuando él ya no está de acuerdo con el patrón, él poco a poco comienza a hablar de aquella persona. Él dice, yo ya no estoy de acuerdo, yo ya me quiero salir, yo ya quiero buscar otro trabajo, ya no me parece lo que me dice, ya no me parece como me hablan, ya no le parece nada. Y poco a poco comienza a dejar aquel trabajo. Llega el momento en que se sale. Así también es en lo espiritual. En lo espiritual es lo mismo. Y dice la Escritura, leíamos una Escritura, que aquella persona va a ir de mal en peor, engañando y siendo engañada. Ella va a ser engañada por el diablo y ella quiere engañar a los hijos, al esposo, a la esposa, a la familia. El diablo no se queda conforme, él se quiere llevar toda la familia. Cuando él se lleva un miembro de la familia, él se lo quiere llevar a toda la familia. Ese es su propósito, llevarse a todos. Él se quiere llevar a los padres, él se quiere llevar a los hijos, él se quiere llevar toda esa familia completa. Gloria al Señor.
Él se los quiere llevar a todos. Él nos quisiera sacar a todos de este lugar. Gloria al nombre del Señor. Pero eso depende de nosotros, si nos dejamos engañar por la mentira del diablo. ¿Escritura más? Primera de Pedro. Capítulo 4. Dice el verso 17. Bueno, vamos a leer desde el verso 12. Dice 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces aquí Pedro está diciendo, dice, no se sorprendan de la prueba que os ha sobrevenido. Yo cuando entró este año, yo les dije, este año 2017 es un año que vamos a ser probados todos los que estamos aquí. Si ustedes lo recuerdan, yo les decía esas palabras, todos tenemos que ser probados, todos los que estamos aquí. Algunos ya han sido, algunos han soportado hasta el día de hoy, otros se han ido y otros todavía no somos probados. Hace falta que seamos probados. Gloria al nombre del Señor. Pero está diciendo Pedro también, dice, gócense por ser participantes de los padecimientos de Cristo. Todas las cosas que nos vengan, tenemos que soportarlas. Dice el verso 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Entonces dice, este es el versículo clave que vamos a leer, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Gloria al nombre del Señor. Entonces dice nuevamente que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Aquel que rechaza la palabra de Dios, que rechaza al siervo de Dios, esa persona no puede ser salva. No hay salvación, no hay vida eterna para una persona así. Solamente es para valientes. Lo leíamos en Apocalipsis capítulo 3. Solamente para valientes es el reino de los cielos. Gloria al nombre del Señor. El joven rico, podemos ver un ejemplo que él fue un hombre bueno. Guardaba los mandamientos, ayudaba a sus padres, hacía todo bien, pero le faltaba una cosa. Le faltaba seguir a nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que él no quiso. Él no quiso dejarlo todo. Él no quiso dejar sus propiedades. Él no quiso dejar su casa por andar en nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Señor Jesús. Porque nuestro Señor Jesús, Él no tenía una casa donde llegar a descansar. Él no tenía una cama donde llegar a dormir. Él no tenía eso. Y el joven rico sí. Él lo tenía todo. Él dijo, yo cómo voy a dejar mi casa, cómo voy a dejar mi cama, ¿cómo voy a dejar mi mesa donde yo llego a comer por seguir a un hombre que no tiene nada? Voy a ser igual que él. Él no lo quiso dejar. Él no quiso dejar esas cosas. Y hoy en día nosotros, ¿qué estamos dispuestos a dejar? Gloria al nombre del Señor. Si nosotros estamos dispuestos a dar la vida por nuestros seres queridos, ¿cuánto más por las cosas de Dios? Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto más por las cosas de Dios? Si nosotros estamos dispuestos, lo vuelvo a repetir, a dejar, a dar la vida por nuestros seres queridos, por nuestros padres, por los hijos, ¿cuánto más
por nuestro Señor Jesucristo, que es el que nos da la vida eterna. Gloria al Señor. Tenemos que hacer todo a un lado. El hermano Branham predicó el mensaje, dejándolo todo. Tenemos que dejarlo todo por seguirlo a Él. Aquellos hombres lo dejaron todo, dejaron familias, lo dejaban todo por andar con nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ellos lo dejaban todo. Ya para terminar, vamos a leer una última escritura. Ya terminamos. Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6. Dice el verso 29. Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque es descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces dice esta escritura, dice: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Dice el hermano Branham en un mensaje, dice: si usted está delante de un púlpito débil, usted va a ser débil, pero si usted está delante de un púlpito fuerte, usted también va a ser fuerte. Claro, por el Señor. Entonces nosotros estamos en el lugar perfecto. No es la congregación perfecta, no somos perfectos, pero está el mensaje perfecto. El mensaje no tenemos nada que decir en cuanto al mensaje. Ciertamente todos tenemos fallas. Si usted me busca fallas, a mí me va a encontrar. Todos tenemos fallas y errores. Todos. Tal vez yo soy un mal ejemplo, algún día he dado un mal ejemplo para usted. Pero más sin embargo, lo importante es que tengamos la palabra de Dios. En un lugar donde no está la palabra de Dios, allí es un desastre. Allí es un lugar que todos se comportan de una manera mala. ¿Por qué? Porque tienen a una persona débil, a un ministro débil. Hace algunos días yo conocí a un hombre, no sé, tiene algunos 30, 32 años, y él se congrega, solamente que no le pregunté dónde se congregaba, allí en Doblado, pero su manera de ser, su manera de hablar, eso dice cómo se comportan allí. Y lo miré con algunos otros también que se congregan allí en ese lugar, no sé en qué lugar se congreguen, y todos ellos hablan de una manera muy vulgar, de una manera muy diferente. ¿Por qué? Porque nadie les llama la atención, nadie les dice nada, ellos se comportan como el mundo, hablan como el mundo, y eso es algo que a Dios no le agrada. Si estamos sirviendo a Dios, si venimos a este lugar, tenemos que hablar como a Dios le agrada, tanto aquí y afuera. Principalmente afuera es donde tenemos que ser un ejemplo. Y estas personas, las mujeres poniéndose pantalón, pintándose con su cabello corto, los hombres hablando de una manera vulgar, eso no es una congregación levantada por Dios, o no hay un hombre levantado por Dios. Gracias por el Señor.
Donde Dios ha levantado un hombre levantado por Dios, él va a predicar la palabra, y solamente la palabra, sin quitarle, sin ponerle. No importa que se vayan. Los que se van a ir, se van a ir. Los que se van a quedar, se van a quedar. Gloria al Señor. Y yo le decía a este hombre, le decía, bueno, ¿qué es pastor o predicador que ustedes tengan? ¿Qué no les dice nada? Dice, no, dice, él solamente lo más que nos habla es del amor de Dios. Casi siempre sus temas de él es del amor de Dios, de que Dios nos ama, de que Dios nos quiere y de que Dios tiene salvación para nosotros. Eso es lo que él nos predica. Solamente siempre él está predicando de eso, de San Juan 3:16, que Dios dio a su Hijo unigénito. Solamente esas cosas. Y yo les hacía unas preguntas. Bueno, ¿qué no les predica sobre que la mujer no debe de vestir ropa de varón? Eso está en la Escritura. Dice, eso ni siquiera lo sabíamos. ¿A poco está en la Biblia? Le dije, está en la Biblia. No traigo una Biblia para mostrarlo, pero si no te lo mostraba. ¿Qué no les ha predicado que nos debemos de comportar como hijos de Dios? Dice, no, él no nos predica todas esas cosas. Por eso está la congregación como está. Claro, hombre, Señor. Dice el hermano Branham, así como el pastor es, así va a ser la congregación. Así va a ser, así como un padre de familia es, así van a ser sus hijos, así va a ser su familia. Y en lo espiritual es lo mismo. Así como se comporta el pastor, así como habla el pastor, así va a hablar la congregación. Se va a comportar de la misma manera. Va a ser de la misma manera. Claro, hombre, Señor. Pónganse de pie esta tarde, vamos a dar gracias. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, en este día, hemos escuchado tu palabra. Padre Celestial, te pedimos que nos hayamos llevado algo en nuestros corazones y ayúdanos a seguir adelante. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos hagas libres. A veces el enemigo viene y no nos deja ser libres para predicar, para escuchar. El enemigo, él siempre quiere estar aquí presente para no dejarnos escuchar tu palabra, para no ser libres. Pero lo bueno es que tenemos a ti para que tú nos hagas libres, Padre Celestial, y que tú nos ayudes una vez más en este tiempo en el que estamos viviendo. Estamos viviendo en un tiempo lleno de pecado, lleno de maldad. A donde quiera que vayamos hay pecado, Señor. La tierra está llena de pecado, está llena de maldad. No hay un solo lugar que no haya pecado, Señor. No hay un solo lugar que nosotros podamos ir y decir que allí no hay pecado. Toda la tierra está contaminada, toda la tierra está llena de pecado, Señor. Solamente el único refugio eres tú, Señor. Y es el único al que nos debemos de ir. Padre Celestial, entonces te pedimos que nos ayudes y que tú seas con nosotros. Podemos ver en este tiempo la gente cómo se está contaminando más, cómo está pecando cada día más. Ellos van de mal en peor, los hijos del diablo, así ha sido, van de mal en peor. Padre Celestial, pero ayúdanos para ser lavados cada día más, para que tú nos limpies cada día más. Si ellos van de mal en peor, nosotros que cada día vayamos mejorando para llegar a la estatura del varón perfecto. Porque sí se puede, Señor. Sí se puede ser mejor de como lo somos hoy en día. Tú quieres perfección en nosotros. No solamente quieres sacrificio, sino que tú quieres obediencia. Tú quieres ver perfección en nosotros. Padre Celestial, entonces ayúdanos una vez más y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios bendiga. Gloria a Dios. Le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo en esta noche. Le damos por tu santa palabra, le hemos aconsejado. Amén. Yo he visto quien predica su santa palabra que venga, verdadera. Amén. Es la que necesitamos. Un Dios humano que nos trajo la palabra, nos llevaremos en nuestras oraciones. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a despedirnos de este lugar, vamos a su presencia del Señor. Vamos a pedir a nuestro hermano Miguel que nos haga favor de su oración por el que lo ofrenda y las necesidades. Señor, gracias te doy, Señor, Padre, por este alimento que nos diste, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevarlo en nuestros corazones, Señor. Te pido, Señor, que nos veamos en el punto siguiente, Señor. Llévanos con bien, Señor, a cada uno de nosotros a nuestras casas, Señor, los que van a manejar, Señor. Tú sé con ellos, Señor, y ayúdanos a verlos aquí en el punto siguiente, Señor. Bendice pues nuestras vidas, Señor, y ayúdanos a hacer mejor cada vez más, Señor. Límpianos más y más, Señor, santificarnos más y más, Señor. Ayúdanos pues, Señor, a cada uno, Señor, con nuestras necesidades, Señor. Yo te pido que tú suplas todas las necesidades de cada uno, Señor. También te pido que bendiga a la ofrenda que se va a levantar, Señor. Bendícela, Señor, multiplícala, Señor, y llévanos con bien a todos, Señor. Gracias te doy por todo, Señor, y yo esto lo pido y lo digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a nuestro hermano Miguel. Amén. Cantamos esta alabanza, dice: yo veré la gloria de Jehová. Termine de levantar la ofrenda, está todo en su lugar. Y si el Señor nos concede volver a traer, sea para alabar y glorificar su nombre.